Shabbat Shalom Aleichem. Una vez más, hermanos amados, estamos frente a toda una expectativa que Dios ha preparado para todos nosotros y también una oportunidad que tenemos de ver la mano del Señor en toda circunstancia. Nosotros indudablemente lo estamos diciendo con toda propiedad por todas las cosas y las causas que han acontecido durante estos últimos días, y agradecemos al Señor por la manera como Él nos lleva de su mano y nos sostiene, y sobre todo con ánimo para verlos a todos ustedes y orando constantemente para que Dios nos abra puerta en todas las cosas. Gracias al Señor por este Shabbat llamado Shabbat Shuvah, que forma parte de aquel tiempo de los días de Yamin Orayim, días terribles, preparativos entre Rosh Hashanah y la fiesta de Yom Kippur. Estamos ahora en estos días y este Shabbat es un día sumamente, es un Shabbat especial, que el mensaje que siempre es que Dios nos llama de nuevo a Él, y este Shabbat es un Shabbat que regresa a nuestra vida a una nueva relación, por decir así, un reinicio con Dios en todo sentido. Gracias al Señor por Él. En medio de ello no podemos dejar de alabar al Señor. Y vamos a leer el libro de los Salmos, el Salmos 29, un salmo donde se constantemente menciona el nombre del Señor. Y vamos a leerlo. Salmos 29. Tributad a Adonai, oh hijo de los poderosos. Dad a Adonai la gloria y el poder. Dad a Adonai la gloria debida a su nombre. Adorad a Adonai en la hermosura de la santidad. Voz de Adonai sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Adonai sobre las muchas aguas. Voz de Adonai con potencia. Voz de Adonai con gloria. Voz de Adonai que quebranta los cedros. Quebrantó Adonai los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerro, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Adonai que derrama llamas de fuego. Voz de Adonai que hace temblar el desierto. Hace temblar Adonai el desierto de Kadosh. Voz de Adonai que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su tiempo, en su templo, todo proclama su gloria. Adonai preside en el diluvio y se sienta Adonai como rey para siempre. Adonai dará poder a su pueblo. Adonai bendecirá a su pueblo con paz. El Salmos 30 dice: Te glorificaré, oh Adonai, porque me has exalzado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Adonai, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Adonai, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Adonai, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Adonai, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Adonai, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Adonai, y ten misericordia de mí. Adonai, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Adonai, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Son salmos muy cargados. Personalmente es muy vívido en el corazón y agradezco al Señor por su grandeza,
por su alabanza, por su misericordia y por su ayuda. Vamos de inmediato a orar el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Bachulto Leolam Vaed. Be'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Bechayu hadvarim haele asher anochim etzavecha hayom al levavecha. Veshinantan levanecha bedibar tavam. Veshivtecha bebeitecha uvleftecha baderech. Ubshopecha ubkumecha. Ukshartan leota diadecha. Vechayu letotafot vei ennecha. Uchtaftan al mezuzod veitecha ubeshaarecha. Beachafta lereacha kamocha. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito es el nombre y su reino por toda la eternidad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Poner todo en las manos benditas de nuestro Dios. Glorioso sea tu nombre, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, por la bendición que tú nos das en este día y poderte poner, Señor, la vida de todos tus hijos delante de ti, para que tu gracia, tu poder y tu mano de misericordia y amor sea en la vida de ellos, bendiciéndoles a cada uno. Los que estamos ahora uniéndonos, los que estamos orando a ti día y noche, los que pendientes de ti están constantemente. Señor, tuyos son, glorifícate. Oramos por toda la nación de Israel, oramos por toda la ciudad de Jerusalén, para que sean guardadas por ti y que tú te glorifiques. Y también oramos, Padre eterno, para que tú concedas el clamor y la petición que te hacen tus hijos en todo lugar donde invocan tu nombre, por ayuda tuya, por tu protección, por tu provisión, por tu ayuda constante, Señor amado, librándolos de grandes peligros de ataque y persecución. Extiende, Señor, tu mano y también levanta muchos enfermos que han sido afectados. Extiende tu mano y sánalos. Gracias en el nombre de Yeshua por esto. Bendice a todas nuestras hermanas con las bendiciones que tú dijiste a Sara, Rebeca, Raquel y Lea, para que sean bendición en sus hogares y en sus hijos. Extiende tu mano de bendición a todos los hijos, así como bendeciste a Efraín y Manasés, que también puedan crecer nuestros hijos y los niños grandes, fuertes, sanos y sabios e inteligentes para gloria tuya y exaltando en todo al nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. En su nombre oramos, dándote gracias por todo. Amén. Amén. Amén, hermano. Y ahora vamos a dedicarnos a cantar al Señor y glorificar su nombre. Amén.
Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem LaShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Barchuni LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Seirchem LaShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Barchuni LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Seirchem LaShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. הראשון והאחרון, האלף והתו, מלך הכבוד, מלך המלכים, ישוע הוא אדון, זה האלוהים.
ראוי לכבוד, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך הראשון והאחרון, האלף והתו, מלך הכבוד, מלך המלכים, ראוי לכבוד, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך בוקר ובשמחה ובעצב,
הלל אותך ישוע לתמיד. אם זה כאן בארץ או איתך בשמיים, הלל אותך ישוע לתמיד. בוקר ובערב, בשמחה ובעצב, הלל אותך ישוע לתמיד. אם זה כאן בארץ או איתך בשמיים, הלל אותך ישוע לתמיד. כל נשמה אהלל רק אותך, ועם כל צעקה נרומם את שמך. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. בוקר ובערב, בשמחה ובעצב, הלל אותך ישוע לתמיד. אם זה כאן בארץ או איתך בשמיים, הלל אותך ישוע לתמיד. כל נשמה אהלל רק אותך, ועם כל צעקה נרומם את שמך. כל נשמה אהלל רק אותך, ועם כל צעקה נרומם את שמך. כי רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי. רק אתה ראוי, רק אתה ראוי, רק אתה ראוי לתהילותיי.
שיר הללויה, כי אלוהים כה טוב אלינו, הוא נתן שלום וברכה, שמחה וסליחה על חטאינו, כן הוא ראוי לכל התודה, שבח כבוד הדר ותפארת, אז בואו נרומם את השם הגדול, קדוש ונפלא של אדוננו ישוע, 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 כמה גדול, כמה נפלא, שיש לי אותך ישוע, יהי שמך מבורך לעולם ישוע, יותר לעולם לא אלך לבדי, אלך אחריך ישוע מלכי, רצוני שיהיו לכבודך כל חיי, ושמעשיי יעידו על כך שאתה בנביא השמימי ששומר עליי ודואג לי, אתה לא עוזב, לא עוזב לעולם, כמה נפלא אתה אדוננו ישוע, 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 או כמה גדול, כמה נפלא, שיש לי אותך ישוע, יהי שמך מבורך לעולם ישוע, הללויה, 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 או ישוע, 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 או כמה גדול, כמה נפלא, שיש לי אותך ישוע, יהי שמך מבורך לעולם ישוע, 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 או כמה גדול, כמה נפלא, שיש לי אותך ישוע, יהי שמך מבורך לעולם ישוע, כמה גדול, כמה נפלא, שיש לי אותך ישוע, יהי שמך מבורך לעולם ישוע. Yeshua, Hameborah Leolam, Yeshua, Baruch Hashem. Gracias al Señor porque podemos cantarle y podemos gozarnos haciéndolo, y no hay nada más hermoso que expresar de lo profundo de nuestro ser el gozo de poder cantar con libertad. Bendito sea Baruch Hashem. Vamos a continuar con nuestra Shabbat Shuvah, y en esta hora vamos a hacer la lectura de la Torah en esta noche, esta mañana, y vamos a
leer el capítulo 32 del libro de Devarim. Amén. Antes vamos a hacer la oración de apertura. Baruch Adonai Hamevorah, Baruch Adonai Hamevorah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher baham mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai notem hatorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre los pueblos para entregarnos tu Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Glorioso Dios, lo recibimos así de tu mano. Beshin Yeshua HaMashiach, Todah Rabá. Amén. Amén. Devarim, capítulo 32. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Adonai proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Adonai es su pueblo. A Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Adonai solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jeshurún, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Se despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Adonai, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo montonaré malos sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos.
con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y por dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo eso, y no Adonai, porque son nación privada de consejo, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Adonai no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargas tienen, veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo sellado de mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que se está preparado se apresura, porque Adonai juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que os ayude y os defienda. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Amén. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behayu olam natan betoheinu. Baruch ata Adonai, noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado tu Torah y vida eterna implantas en nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, dador de la Torah. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén, hermano. Qué impresionante esta palabra, tan cargada de riquezas, de bellezas, de cosas increíbles, de tesoros muy escondidos. Y todo lo que acabamos encontrando, deslumbrando nuestra capacidad, asombrando nuestro entendimiento y dejándonos siempre peor que casi ignorantes, porque encierra tanta maravilla, tanta riqueza, no solo por su raíz, sino por el contenido semítico, por el mensaje que ella encierra. Nos enseña mucho esta palabra.
Tenemos en estos días los días de Yamín Oraín, los días que ya estamos completando hasta el día domingo en la tarde, donde empieza nuestro día de Yom Kippur. Y estos momentos son los días de preparaciones y cae coincidentemente con este capítulo 32 del libro de Devarim. Nos enseña grandes cosas. Nos habla de la necesidad que nosotros, como creyentes ahora en el Mesías, en pleno siglo XXI, tengamos a bien a ser conscientes de nuestra realidad y la realidad de Dios y la realidad de su palabra, haciendo que nuestra vida sea cada vez más tocada, más auténtica, más original, más oriunda al origen de nuestra vida, que es Dios, que es su presencia, que es la comunión con Él, que es poder sacar de nosotros tantas cosas que no son buenas que se mantengan, que debemos revisar cuántas cosas debemos nosotros despulgar, sacar de nuestra vida. Este salmo o este cántico de Moisés empezó en el capítulo 31. Es algo como que Moisés advierte en los últimos días de su vida. Y cuando ya empieza a escribir este salmo, es como que Moisés va a tener un asunto legal. Es como en un momento Dios le hubiese abierto el entendimiento a Moisés y le haya hecho ver en un instante el panorama de miles de años de historia. Acá Israel, recuerdan que históricamente en ese momento, Israel, desde el momento en que Moisés va a sacarlos de Egipto hasta estos momentos, no han pasado mucho más de 41 años o 42 años. Y aquí, en estos tiempos, ya cuando Moisés va a morir, hace este cántico. Pero en ese cántico es donde Dios a Moisés le muestra el panorama completo de cómo había de ser el pueblo de Israel, cómo había de crecer, de portarse, de transgredir los mandatos del Señor, cómo a través de la historia ellos habían de ir enorgulleciéndose y cómo habían de, así como un polluelo va creciendo sus plumas y se van poniendo cada vez más grandes las plumas hasta que puedan hacerse casi como cerdas. Y así es como que Israel un día se acostumbró a ciertas cosas en su vida mala y dejó que eso creciera. Esto fue lo que los llevó a ellos a una situación de constante lucha y disciplina, y que Moisés lo dice. Moisés comienza a hablar, pero para tratar de llamar la atención a aquel jurado, a estos testigos, los cielos y la tierra. Moisés está tratando de animar al pueblo, exhortar al pueblo, a afianzarlo al camino de dependencia del Señor. Pero Moisés está tan cargado, está impresionado por lo que ve y no deja de confundirse en las veces que él va a hablar, porque hace una mezcla en todo lo que él quiere decir, y de las cosas que él quiere decir son las cosas que Dios le ha dicho para que él lo diga. Y por eso que lo que él dice que va a hacer es porque la palabra que Dios le ha puesto a él son palabras productivas, de prosperidad, de grande bendición. Pero él a veces la cambia porque da como una reacción contra la actitud de su pueblo y cambia el término, y entonces empieza a un lado a describir cómo es la conducta de Dios, cómo es la conducta del pueblo, cómo Dios lo ha tratado, cómo el pueblo ha crecido, cómo Dios finalmente es dejado, cómo el pueblo deja a Dios, cómo el Señor permite que esto suceda y cómo ellos hacen que crezca lo malo.
finalmente se sienten tan enorgullecidos y toman a Dios como si fuera alguien quien no es el verdadero, grande y todopoderoso Dios. Tal es así que cambian en su manera de pensar cómo tratar con Dios, de tal manera que ellos se han sentido tan ufanados, tan llenos de sí mismos, tan llenos de sus cosas, que cambian la forma de pensar de Dios y hacen que actúan como un pueblo que no tiene conocimiento, insensato, un pueblo necio, y provocan a Dios con dioses falsos. Y todo esto hace que Moisés lo describa, pero esto no queda ahí. Es lo más impresionante que nos deja a nosotros más adelante en los versículos, cómo es que Moisés advierte todos los juicios que ha de venir al pueblo de Israel. Pero esta vez, él cambia un tanto las palabras. Es ahora como que Dios no solamente está advirtiendo como los juicios que había de venir en el capítulo 27, 28, 29 y aún 30 de Devarim. Ahí nos habla de las bendiciones por la obediencia y las consecuencias por la desobediencia. Y cómo Dios dice que nos va a alejar hasta los más terribles lugares, los lugares más inhóspitos, más abandonados que existen. Allí donde nunca un pueblo llegó, ahí llegará también de las tribus de Israel. Pero más adelante el cambio dice, yo había dicho que los había dispersado, como ya lo dijo, pero por temor a esta gente que había de levantarse contra ellos y que ellos pensarían que habrían de tener todo en sus manos para aplastar y hacerse sentir más fuerte que el pueblo de Israel, dice, por eso, dice Dios, yo no los permití. ¿Por qué? Porque Dios, mientras estaba levantando al pueblo, mientras Él iba adelante, no había ninguna nación, por muy poderosa que existiera, que pudiera ir contra de Israel. Era Dios quien los llevaba de victoria en las guerras. Era Dios quien los llevaba siempre a ellos de triunfo protegido. Y ninguna nación, ningún pueblo, ni ejército podían contra Israel. Por eso que cuando Dios pone en juicio al pueblo de Israel y ellos quedan desprovistos y son vencidos constantemente, ahí los pueblos dirían, nuestro poder lo hicieron, nosotros podemos hacerlo. Y no era eso, era Dios quien había aplicado la disciplina al pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel había dejado a Dios, Dios ahora dejaba al pueblo. Dice el texto, yo esconderé mi rostro de ellos. Esto es algo terrible, que Dios oculte su rostro, que Dios quite su rostro de su pueblo, era quitarle todo, era quitarle la protección, la vida, el sustento, todas las cosas, era haberlo dejado completamente desamparado, sin protección alguna, sin ayuda posible, sin un recurso posible, sin toda la fuerza humana que ellos habían confiado y toda la protección que tenían, ya no tenían nada. Ahora eran cualquier expuesto a cualquier ejército. Esto era lo que había de venir como grande castigo más adelante. Pero el salmo o este cántico no termina ahí. Nos habla dos cosas más importantes también al final. Una de ellas es cómo Dios va a tomar todo el juicio de lo que ha de vivir el pueblo de Israel y cómo va a tomar todas las naciones que se han juntado y han estado en constante ataque con Israel. Recuerden que Israel sufre los ataques de los pueblos porque Dios los abandonó por su rebelión, por su apostasía, por su pecado. Pero que eso no quedaba ahí, porque Dios mismo levantaría y finalmente es Él quien va a tomar lucha contra todas las naciones. Y ahí dice, más adelante dice, naciones regocíjense con su pueblo Israel. Entonces aquí en esta parte donde habla de naciones regocíjense con su pueblo Israel,
Allí nos habla acerca de la necesidad que todos los pueblos deben saber de cómo es que Israel de todas maneras será restaurado. No en el tiempo en que empezó el juicio, sino en el transcurso de los miles de años que han de pasar. Y en ese transcurso de disciplina que Dios había de enviar, Dios enviaría pactos, nuevos pactos. Constantemente Dios haría nuevos pactos. Así vinieron. No anulaba ningún pacto, los mejoraba, enriquecía, porque Dios está haciendo en estos últimos tiempos, con todas las naciones, les está abriendo el entendimiento y está involucrando una pronta restauración completa de todo Israel, incluidos todos sus pactos. Y cuando habla que todas las naciones se van a gozar, eso lo podemos ver nosotros en el libro de Zacarías, en el capítulo 10, 12, 13, 14. Podemos verlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Y sabe que allí en el capítulo 14 y en el capítulo 15 nos habla del cántico de Moisés, este cántico, pero también el cántico del Cordero. ¿Por qué? Porque cuando habla del cántico de Moisés, al final de toda la historia en el libro de Ibalut, es porque Dios está hablando de la restauración que Dios está haciendo a todo Israel, de todo lo que está haciendo con su pueblo, de todo lo que anunció que sucedería acá. Pero cuando habla también del cántico del Cordero, habla de aquel que vendría a ser el Redentor, que había de redimir a la nación de Israel, a todo lo que había de suceder en los últimos años. Eso lo vemos en el capítulo 19 del libro de Galut. Ahí como Dios va a hacer que todas las naciones tengan que sujetarse finalmente y todas van a tener que dar gloria a Dios, al Cordero, por su pueblo Israel. Esto es en suma todas estas cosas. Pero ahora permítame decir algunas ideas con respecto a esto. El cántico empieza cuando dice: escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Aquí Moisés está poniendo a los cielos y a la tierra como los testigos, como el jurado, como aquellos que han de estar pendientes ante un juicio legal, ante a un veredicto que se tiene que dar y que tiene que ser enunciado penalmente y delante de muchos testigos. Y en este caso, Moisés pone siempre a los cielos y a la tierra como los testigos. A los cielos y la tierra lo puso como testigo para decirle al pueblo: elige la vida. A los cielos y la tierra lo puso como testigos para que sepan que Dios le da siempre la vida al pueblo de Israel, que le da siempre las bendiciones más grandes. Y eso no quedó solamente con que ellos lo tengan, lo vean, lo vivan, sino que también pone a los cielos y la tierra para que ellos vean. Finalmente, los cielos y la tierra son los que van a escuchar, son los que van a tener el testimonio permanente, firme, fiel, incólume, que imperecedero que ha de tener los cielos y la tierra como testigos. No son las cosas, los años, los hombres, las cosas que pueden en el tiempo pasar y desaparecer, no. Quedan los cielos y la tierra. Eso significa de que estos testigos nunca dejarán de existir. Cuando Dios más adelante a través de Moisés habla: así que yo traeré cielo y tierra para que puedan hablar contra ustedes, eso quiere decir que un día también los cielos y la tierra vendrán y acusarán a Israel y serán los primeros en tirar las piedras para condenar. Así que nadie puede condenar a Israel. Dios es el único que tiene el derecho y la capacidad de hablar mal y decir lo que sea a Israel, porque Dios es su pueblo. Y Dios es su Dios e Israel es su pueblo. Después no hay nadie más
quien deba hablar mal de Israel. Cualquiera que hable mal de Israel o lo maldiga, Dios lo maldecirá a él. Y cualquiera que bendiga a Israel, Dios lo bendecirá a él. Por lo tanto, los cielos y la tierra no pueden bajar y acusar a menos que Dios haya hecho un juicio. Y en este caso está hablando de lo que va a suceder con Israel. Cuando dice escucha cielo y hablaré y escucha tierra, también le dice en el libro de Isaías capítulo 1, el versículo 2, escucha tierra y a ti hablaré, oh cielo. Esto es algo que no parece, dije, hasino en el hebreo, es presta oído. Es como decir, pon la oreja, apégate bien, saca de tu cuerpo toda la oreja para que escuches bien. Eso es lo que está tratando de decir, llamar la atención. Y Israel debe escuchar que no solamente le está diciendo a él, es ahora los cielos y la tierra han sacado sus orejas para escuchar más allá. Y luego dice Moisés, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Esto es algo increíble. Lo que sale de la boca de Dios como la lluvia, como el rocío, como la grana, como aquellas gotitas en la mañana que remojan la tierra seca para volverla fértil, que pueden hacer para que florecen de la mañana. Es eso lo que Dios produce. La tierra, los cielos deben estar pendientes de cada cosa que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios siempre sale aquel remanso que va a llevar fruto. Como está escrito en el libro de Isaías, como si la lluvia cae a la tierra y no regresa al cielo, sino que da riego a la tierra, semilla ahí a la planta y pan al que come, así no volverá mi palabra a mí vacía, sino que llevará fruto y será prosperado en aquella para la que yo la envié. Esto es lo que Dios hace. La palabra de Dios que Él envía debe producir medicina, debe producir alimento, debe producir en la vida de ellos frutos de gozo, de vida, de refresco, no de una vida árida, estéril, no una vida opaca, seca, sedienta, sino una vida fructífera de esperanza, de fe, de vida, de revitalización en todo. Esto es lo que la palabra de Dios produce. Es lo que Dios siempre ha estado diciendo a Moisés. Esta palabra es la palabra de vida. Nosotros debemos cobrar vida. A veces en la manera que tenemos para vivir nos desgastamos la vida. Cuando hablamos, desgastamos energía, se nos va la vida. Pero cuando nosotros hablamos y saltamos nosotros, se nos va la vida. Pero cuando nosotros nos alimentamos de la palabra y nosotros tomamos esa palabra, damos vida. Y cuando la gente toma esa vida de Dios, de la palabra, cobra vida y vive mucho más tiempo. Y no solamente vive mucho más tiempo, sino que se vuelve productivo, se vuelve provechoso, se vuelve útil. Su vida se hace muy necesario. Esta es la palabra. En el versículo número 3 dice, porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esto es increíble. El nombre de Dios proclamaré. ¿Sabe? No hay una experiencia nueva, inmediata para una persona que puede tener resultados inmediatos buenos. Cuando en medio del silencio o en medio de las cosas o en medio de las circunstancias, una persona puede hablar conforme a su reacción y capacidad. Uno puede dar un mensaje o dar una buena idea o no dar una buena idea. Cualquiera sea
lo que uno emite, la mejor experiencia que uno puede tener en la vida es cuando empiece uno a proclamar el nombre del Creador, el nombre de Dios, porque el nombre de Adonai proclamaré. ¿Sabe? Proclamar el nombre de Dios, qué distinto viene a ser en estos tiempos, donde la gente como que ahora de alguna u otra forma han vuelto un poco más a Dios por causa de todos los males, la pandemia que ha vivido este tiempo o estamos todavía viviendo. Creo que es un tiempo donde las personas de alguna manera han buscado a Dios en oración y lo siguen haciendo. Pero sabe, esto también forma parte de una profecía. Cuando leemos en el libro de Jeremías capítulo 16, Dios dice que mucha gente vendrá de muchos pueblos, de muchas naciones, y dirán: a ti, oh Adonai, a ti buscaremos, porque hemos heredado mentira de nuestros padres. Y entonces dice Dios: yo les haré conocer mi nombre, yo les haré conocer mi poder. Gente que nunca han conocido mi nombre, ni mi poder, ni mi palabra, ellos van a proclamar mi nombre y ellos conocerán mi poder, dice Dios. ¿Se da cuenta? Proclamar el nombre del Señor no significa solamente recién hablar del Señor. Es algo más. Es como que con un hacha partir en medio de las circunstancias de la vida y abrir un camino. Y abrir un camino tan fuerte donde un poder tan grande ha entrado y ha partido. Y esto es partir en medio del silencio, en medio de la apatía humana, con el nombre del Señor proclamado. Y el Señor dice: yo a este pueblo que ha sido ignorante, yo le haré conocer mi poder y le haré conocer mi nombre. Él proclamará mi nombre. Eso está en Jeremías. Léalo. Y esto es lo que dice: yo proclamaré el nombre del Señor. Una vez más, atrévase usted a confiar en el poder de Dios, la palabra de Dios que da vida, que da fruto, que da alimento, sustento, como la lluvia, como la grana, como el trigo. Hermano, es un nombre maravilloso. Y luego dice: Él es recto, todos sus caminos. No hay nada que es torcido en los caminos del Señor. La Biblia nos dice en Primera de Juan: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y eso es lo que nosotros debemos siempre confiar y rescatar. Todo lo que Dios hace siempre es recto y es perfecto. No hay nada que sea torcido. Dice: Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es recto y justo. Sí, este es nuestro Dios. Este es el maravilloso Dios que lo poco que estamos viendo nos está dando un gran panorama de la grandeza de nuestro Dios. No podemos detenernos un poco más, pero si nosotros avanzamos, viene ahora un contraste. Dice: la corrupción no es suya, de los hijos es la mancha, la generación torcida y perversa, esos son sus hijos. Esto fue algo chocante para mí, porque Dios está formando a Israel. Dios está formando a Israel. Recién tiene 42 años. Y acá ya es declarado el pueblo como una nación, como una generación perversa, torcida y engañosa y mala. ¿Cómo es posible? Lo podríamos decir nosotros: esta descripción correspondería a esta primera generación que salió de Egipto y murieron en el desierto. Porque ellos sí fueron una generación que nunca quisieron confiar en Dios, que se quejaron siempre contra Él, que le dieron la espalda, le quisieron cambiar, e insultaron a Dios, insultaron a Moisés y decidieron no obedecer y quedarse a breve ahí en el desierto. Y dijeron: mejor nos volvemos a Egipto, no queremos estar con Dios.
Mire, qué tremenda actitud que tendría. Entonces ahí es posible que podría incluirse a ellos esta palabra, pueblo de generación torcida y perversa. Podríamos nosotros también seguir ahondando diciendo, ¿así pagáis a Adonai, pueblo loco o ignorante? ¿No es Él tu Padre que te hizo? Él te hizo y te estableció. Es como volver a acusar al pueblo de Israel de aquella generación que ya murió. Pero una vez más acá, a los 42 años que habían pasado, Moisés da estas palabras a Israel como haciéndole siempre notar que frente a ellos está el Señor, pero también está la reacción como siempre va a atender a Dios. Moisés está diciéndole, ustedes son propensos a hacer siempre locuras, pecar contra Dios, y ustedes se olvidan de todo lo que Dios ha hecho. ¿No es acaso tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. ¿Se imaginan ahora? Aquí está hablando ya de otras cosas. Podríamos decir que está hablando acá de los padres Abraham, Isaac y Jacob y los que vivieron en Egipto y ahora acá. No, pero acá está proyectando miles de años más. No lo que han pasado, sino los que habían de pasar. Y esto era una especie de sentencia. ¿Cómo habían ellos de vivir también? Dice en el versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios, desde que hizo al mundo entero y a las naciones, antes del diluvio y después del diluvio, es como quien tomara a los hijos de Israel como la regla, la medida, como para que puedan crecer las naciones. Era siempre, aunque ya existían las naciones, pero en la mente de Dios estaban que esas naciones sabían crecer, así como el número de los hijos de Israel. O sea, en la mente de Dios, desde el inicio de la población mundial, estaba el pueblo de Israel como el tope, como el inicio, como la regla, la medida de todo ello. Y el versículo 9 dice, porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Mire, en medio de todos los pueblos, Dios hizo que surgiera el pueblo de Israel. Y por esa razón es que Dios ha hecho que Israel sea su herencia, Israel sea su pueblo. Es como que Dios tiene ahora alguien como entretenerse en sus manos, y es su pueblo Israel. Sí, hermano, el pueblo de Israel puede ser visto de muchas maneras como la gente puede imaginarse, pero no podemos negar que Dios ha establecido de esta manera su gran aprecio, porque por medio del pueblo de Israel es que Dios ha de bendecir a toda la raza humana. Versículo número 10. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña en su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Adonai solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite de duro pedernal, mantequilla de vaca y leche de ovejas, con grosura de cordero y carnero de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Esto es interesante. Dice la Biblia que el Señor, este pueblo, que es su heredad, lo encontró en yermo de horrible soledad. O sea que lo vio como en un desierto que no había
ni muchas piedras y ni muchas plantas. Así como un niño desprovisto, como un huérfano, así lo encontró. Así probablemente es como ha estado originándose el pueblo de Israel con Abraham, con Isaac, con Jacob, viniendo después de Labán, de Padamarán, volviendo a Canaán, entrando en medio del hambre y llegarlo allá hasta Egipto, ahí donde habría de crecer y una vez multiplicarse, allí terminando siendo como esclavo. Pero que Dios había visto sus orígenes desde el inicio, desde Abraham, desde Isaac, de Jacob, y ver cómo iban creciendo y multiplicándose, así poquito, y Dios lo ve allí en el desierto. Ahí lo encontró en horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó. Allí ya los estaba preparando a través de Moisés. Vamos a salir de acá. Van a ustedes a tener que salir todos juntos. Dice, los guardó como la niña de su ojo. Por eso es que el Señor ahora anuncia a los hijos de Israel que van a salir de la esclavitud rumbo hacia la tierra prometida. Sí, y también les dice que ahora ellos tienen que estar guardados. Y los guardó de las plagas, de todas las plagas y prodigios y señales que hizo contra los hijos de Egipto, y los hizo, entonces Él los guardó. Y al guardarlos, ahí los tuvo durante todo el tiempo en que hubo juicio contra los egipcios y todos los pueblos, pero con los hijos de Israel estaban ellos cuidados. Ahí los guardó, ahí los instruyó. Y luego dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así hizo Israel, así hizo Dios. Él como que un águila comenzó a revolotear sobre todo Egipto y produjo caos. Y una vez que ya desbarató todo el poderío de Egipto, entonces ahora Dios los sacaba a todos. Como el águila excita su nidada para que pueda levantarse el polvo del nido y los polluelos comienzan a levantarse con sus plumitas, entonces así Dios levantó a los hijos de Israel y los sacó de Egipto y los llevó por el desierto. Y el Señor dijo, yo los traje sobre las alas y los traje a mí hasta el monte. Y ahí en el monte hizo un pacto con ellos. Allí los guardó, allí también los instruyó, allí les dio sus pactos, allí les instruyó su tabernáculo, allí les dio las pautas, las riquezas, la organización, la administración, todo ello, porque el Señor era quien los estaba llevando. Los estaba llevando, dice, sobre sus alas, sobre sus plumas. Adonai solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, que significa que los sacó del desierto y los llevó ahora rumbo hacia la tierra de Moab, y los hizo subir enormes precipicios, peñas y montañas, y ver otros lugares, salir de todo el desierto y llegar hacia las tierras de Canaán. Los hizo subir, donde habían ciudades amuralladas grandes, hechas de gigantes, donde había riqueza en abundancia. Los hizo subir, y Dios entró y venció. Ningún pueblo había logrado vencer a las naciones que estaban ahí. Israel, cuando entró, no estaban ni siquiera preparados con armamento. Tenían armas, pero no sabían usarlas. Era Dios quien los llevaba en victoria. Él hizo, dice la Biblia, que subieran a las alturas de la tierra, y hizo que toda la gente comiera los frutos del campo. Hizo que chupase miel de la peña, que haya aceite del duro pedernal. Eran lubricantes, eran buenos bronceadores, eran buenos mieles, podían comer en el camino, y era una manera de cómo proteger también alimentos. Sabe que aquí en la sierra peruana, antiguamente, el Perú sigue siendo el país que vendría a llamarse el almacén mundial, sobre todo por la papa.
El origen de la papa es peruano, tiene más de 5.300 variedades de papa y uno no alcanza a ver la cantidad de variedades de papa que existe. Ahora, ¿cómo guardaban los incas la papa? Si no existía refrigeradoras, buenos almacenes, ¿cómo lo hacían? Lo hacían como lo llaman el chuño, y puede guardarse la papa durante años y sigue siendo útil, porque esa es una manera de cómo así se guardaban en aquel tiempo aquí los incas. Cuando habla acá de la miel de la peña, está hablando de los dátiles, una manera como es que allí se conservaban como especie de brotes secos aquella miel, que eran protegidas del sol por las piedras que había. Esto hacía que la miel estuviera como si fueran caramelos. Y esa era una manera de, cuando una persona en el camino, en el día, tiene hambre, si come un poco de un caramelo, un dulce, se le quita el hambre. Ahora, en este tiempo, era la cantidad de queso había para más de 3 millones de personas. Ellos podían no tener que quedarse para sembrar y cosechar, pero sí tenían esto para comer, y por eso que cuando chupaban miel de la piedra, que es una forma literal de decir acá, era la manera de cómo ellos podían mantenerse vitales, sin hambre, sin sed, frescos, ánimos, hasta hacer su descanso y poder alimentarse. Dice que ellos comían mantequilla de vacas y leche de oveja. La leche de oveja y leche de vaca parecen distintas, pero ellos tenían una muy buena bebida, con grosura de corderos, y carneros de Basán, y machos cabríos, con mejor del trigo. Imagínense, ellos tenían abundancia de comida, de carne, de bebida. Era abundante lo que Dios les había dado al pueblo de Israel. Luego dice, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Allí pudo el pueblo de Israel, al entrar a la tierra de Canaán, encontrar recién los productos para poder hacer buenos vinos. Y así ellos se deleitaron. Así entraron los hijos de Israel. Así de la nada fueron llevados por Dios para que poco a poco pudieran conquistar la grandísima riqueza que había, abundancia de leche, de miel, de animales, de dátiles, de frutas, de miel, de flores y de todo ello. Y reinar y echar todas las naciones y conquistar los pueblos y echar mano de todo el territorio. Así empezaron a crecer, así empezaron a desarrollarse, así tuvieron ellos el privilegio de detenerse en la producción que ellos habían dedicarse durante todo el tiempo. ¿Cómo es que Dios nos tomó del desierto? ¿Cómo el Señor nos sacó del olvido y nos llevó de victoria en victoria a riqueza, de gloria en gloria? Así vivieron. Pero en el versículo 15 nos habla el contraste. Pero engordó Jesurún. Es un término entre Israel y Jerusalén, un nombre sagrado que es mencionado acá, pero que habla así, como si fuera un animal engreído, un animal que creció bien orgulloso y caprichoso, y después dice, tiró cosas a su propio amo. Engordaste, te cubriste de grasa, te volviste orgulloso, creíste ser gran cosa. Es gran cosa en las manos de Dios, pero cuando Dios quita su rostro, deja de ser gran cosa. Entonces, engordaste, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Lo despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones.
Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Era que ellos estaban, al dejar al Dios verdadero, era como que recién ellos tuvieran conciencia de ver a Dios. Interesante. Bueno, se cansaron de Dios verdadero, se cansaron del único Dios, no de ningún ídolo, de ninguna cosa que los pueblos paganos habían conocido. Ellos estaban caminando, siguiéndole al Dios verdadero, al único verdadero Dios. Pero al dejar a Dios, al no tener a Dios, comenzaron a buscar cómo creer, qué creer, y buscaron cualquier cosa que este pueblo pagano que habían alrededor les trajeron. Y dice, ni los padres habían tenido dioses tan cerca, y así vinieron estos pueblos y les trajeron la idolatría, pueblos que nunca habían conocido. Esto ofendió a Dios de tal manera. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Adonai. Y se encendió ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijos y de sus hijas. Y dijo Dios, esconderé yo mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, le provocaré a ira con una nación insensata. Esto dice Moisés, y lo dice 1500 años antes de que el profeta Ishaliach Shaul lo mencione. Esto mismo me provocaron a ira con un pueblo que no es pueblo. Yo también le provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con una nación insensata, yo también los voy a provocar igual. Así que ellos levantaron dioses y ellos tendrán sus propios dioses. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los voy a provocar a celo. Sí, pero a la luz de esto es que Shaliach Saúl habla acerca de cómo Dios había de usar la idolatría de ellos, no solamente para provocarle a ellos a ira, a celo, en darse cuenta hasta dónde puede llegar la ignorancia humana de poder brindar culto a algún objeto, algún palo, alguna imagen, alguna forma de bulto, de estatua, de piedra, de yeso, de madera, de hierro, y que la gente pueda tener esa idea idólatra. Hay cosas tan ridículas con que la capacidad humana pueda confiar en los guairuros, confiar en un crucifijo, confiar en algún tipo de tela, de ideas, de quiromancia, de una forma supersticiosa. Todas esas formas son provocadas por la ignorancia y el temor de la persona, porque no conocen a Dios. Así que Dios va a usar a esa forma de reacción de la gente para que el pueblo de Israel se dé cuenta cuánto ha despreciado a Dios. Pero también Dios está usando a esta gente insensata, y a esta gente insensata Dios se va a hacer conocer. Y a ellos que no preguntaban por Dios, Dios va a decir, heme aquí. Esta nación que no me conocía y no sabía quién era, yo le diré, heme aquí. Pero Israel, a quien yo siempre les estuve cuidando, ellos, siempre yo estuve detrás de ellos, pero ellos nunca me hicieron caso. Así que pensando ellos que mientras se mantengan como pueblo así escogido, pero sigan haciendo de acuerdo como quieren y no conforme a la voluntad de Dios, ¿estarán dando bien? No. Dios dice, yo voy a provocar a otros para que vea que lo que yo hice con ustedes hace muchos años atrás, yo voy a hacer con ellos, para que ustedes sepan cómo Dios
sigue siendo el mismo bueno, misericordioso, y que usa cualquiera de las cosas solamente para provocarle a celo, con el deseo de que se arrepientan y vuelvan a Dios. Todas estas cosas de acá que estoy tratando de escribir es para que uno se dé cuenta cuánto puede dejar a Dios, cuánto puede uno insultar a Dios, cuánto uno puede desplazarse de Dios, de alejarse de Dios, pero también enseñarnos cómo Dios puede usar lo que nosotros despreciamos y cómo Dios puede amarlo. Y cómo nosotros, creyendo ser engreídos, podemos quedar completamente desahuciados, desplazados. Dice el versículo 22, fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta la profundidad del Seol. Devorará la tierra su fruto, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devoradas a fiebre ardiente y de peste amarga. Todo esto es acá. Están en el capítulo 27, 28. Versículo 25. Por fuera desolaré la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como al doncella, al niño del pecho como al hombre anciano, que hará cesar. Yo había dicho que los esparciría lejos, aquí donde cambia, que habría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que envanezcan sus adversarios, que nos digan, nuestra mano poderosa ha hecho esto y no Adonai. Aquí es donde diga, las cosas que ya Dios había anteriormente dicho que había suceder, igualmente iba a repetirlo acá. Pero Dios dijo, el pueblo o la gente ignorante que querían siempre atacar a Israel no podían, porque Dios lo protegía. Ellos, al ver que Dios los había dejado, entonces podían atacarlo, entonces ellos se sentirían como los vencedores. Y Dios dijo, yo temí eso. Así que por eso es que esta gente que está con deseo de destruir a Israel y que yo les he quitado todo el bien por su mala conducta, por su idolatría, por su inmoralidad, por su rechazo, por abandono a Dios, yo los quité mi rostro y los entregué al juicio. Entonces, para evitar que estos se crean, los enemigos se crean que pueden más, yo los voy a proteger. Yo no voy a hacer que esto hagan esa forma de vida, porque todas estas naciones son naciones privadas de consejo, no tienen entendimiento. ¿Por qué? Porque no tienen la Torá. Increíble. Y el pueblo de Israel, teniendo la Torá, andaban como ignorantes, como salvajes, como gente que no tiene ningún conocimiento. Dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Está hablando Dios así de los pueblos que no toman a Dios en serio, que no toman la palabra de Dios en serio. Miren, cuando un país, una nación, no tiene la ley de Dios, es un pueblo sujeto a mucha ignorancia, a muchos males. Pero cuando un pueblo tiene la ley de Dios, se convierte en una nación sabia, entendida, poderosa. La gente que no tiene, las naciones que no tienen la ley de Dios, son gente sin entendimiento y que no comprenden las cosas de Dios. Ojalá fueran sabios, dice Dios, y se den cuenta del fin que les espera. Dice, más adelante dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos a hacer huir a 10,000 si su roca no lo hubiese vendido, no habría y Adonai no los hubiera entregado? Esto habla así. ¿Cómo los hijos de Israel podían ellos terminar siendo vencidos? ¿Cómo otra gente podían vencerlos fácilmente? Bueno, ellos podían vencer, los hijos de Israel podían vencer. ¿Por qué? Porque Dios era el que iba delante, iba entre ellos. Y por eso es que dos miembros de los hijos de Israel eran triunfadores, porque Dios estaba con ellos. ¿Y cómo podía Dios vencer? ¿Cómo los hijos de Israel podían vencer rápido a los enemigos? Era porque Dios iba con ellos. Pero si Dios se quitaba, entonces,
¿quién les daría la victoria? Nadie. Fácil serían ellos vencidos. Y también sigue hablando de estas naciones que tienen la vid como la vid de Sodoma y de Gomorra, uvas ponzoñosas, racimos amargos, veneno de serpiente es su vino, ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo esto yo guardado desde el principio conmigo, sellado en mis tesoros? Y así es que todo esto que están mencionando aquí en un tiempo en que Israel sería abandonado por Dios, víctima de naciones, y todas las naciones habrían de hacer estrago con Israel, cosa que esto ha ocurrido. A través de los miles de años se ha notado esto, pero Dios pone un fin y dice, verso 30, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalaré, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Esto es lo que Dios está dejando como una columna, una sombra muy fuerte de la venganza de Dios que han hecho contra el pueblo de Israel en el transcurso de los miles de años, y cómo Dios, en medio de todo este plan de redención, de venganza, de liberación, es que Dios ha dejado estos textos. Dice, lo que está preparado se apresura, porque Adonai juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá de haberlos abandonado. Eso, Dios ahora, después del año 1948, es que Dios está regresando toda su atención a los hijos de Israel. Está trayendo de los lugares tan alejados, muy alejados de todo Israel. Nunca antes se hubiera imaginado que en la parte más inhóspita del mundo pudieran haber llegado las naciones de Israel. ¿Sabe? Hasta me quedé sorprendido que el Perú, el país Perú, por primera vez su nombre se encuentra en la Biblia, en el primer capítulo del primer libro, del libro de la Torá, que es Bereshit. En el capítulo 1, en el verso 27, le dice Dios al hombre, fructificar y multiplicar. Perú, Jurebú. De manera que aún Perú es un país que figura en la Biblia en los anales más antiguos que puede existir. Ni siquiera el nombre de Israel ha sido antes mencionado. Perú sí, es interesante, increíble. Pero lo que quiero decir es, hermano, cómo ni siquiera uno imaginaba que Perú pudiera encontrarse en la Biblia ahí escondido en las páginas más anales de la historia bíblica. Esto quiere decir, hermano, que si Dios se llevó a las 10 tribus perdidas a lugares tan inhóspitos, tan abandonados, tan lejos, donde todo el mundo se olvidó, dice, el tiempo de su restauración está cercano. Y esto se apresura. Dios mismo va a hacer que esto regrese pronto. Y lo que está preparado se apresura, dice. Dios juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, cuando ya todo Jerusalén ha dado por perdido toda esperanza, no hay nada que puedan ellos pensar, ya como que perdieron a Dios, perdieron todo, no tienen nada, y ahí en medio de lo que ya no existe nada, Dios va a hacer la pregunta, ¿dónde están tus dioses? ¿Dónde están las rocas que te refugiaban? ¿Dónde están aquellos que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones? Levántense esos dioses, a ver que los ayuden, a ver que los defiendan. Eso quiere decir que el pueblo de Israel
aunque se haya olvidado así de Dios y se haya olvidado de su pueblo y se haya olvidado el pueblo mismo de sus mismas raíces, Dios no los olvidará. Dios les va a decir, ¿dónde están los dioses que ustedes se habían levantado por dejarme a mí? Es como que Dios dijo, nunca los abandoné. Estaban ustedes ahí, pero yo nunca los abandoné. Dice, a ver pues ellos, que se levanten, que les ayuda y los defiendan. Y cuando ellos se dan cuenta que no hay nada de ellos, que ninguno de esos dioses les va a ayudar, entonces Dios le dirá, ved ahora que yo soy Dios, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Yo doy la muerte, yo doy la vida. Él es el que habla de la resurrección. Sí. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano de juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Enviaré de sangre mi saeta y mi espada devorará carne y la sangre de los nuevos de los cautivos en la cabeza larga cabellera del enemigo. Sí. El día para todas las naciones que hicieron estragos y desgracias contra Israel está cercano. El día de venganza. Dios mismo les dará el pago. Porque Dios ha tenido una manera de cómo tratar con el mundo, con Israel y con su restauración en estos tiempos. Dios le abrió la puerta al mundo entero, pero el mundo entero no quiso tomar en cuenta a Dios. Dios entonces inventó Israel y dio toda la atención para que Israel sea el modelo de cómo Dios quiere bendecir las naciones. Pero Israel se sintió orgulloso y despreció todo lo que Dios dio. Sus promesas de enviar al Mesías también lo rechazaron. Entonces Dios cerró las puertas al pueblo judío. Y eso sirvió para que el mundo aprovechara e hiciera estragos contra Israel. Entonces Dios abrió las puertas al pueblo gentil para que el evangelio pudiera llegarles a ellos. Y mientras duró esos 2 días o 2000 años, el pueblo gentil tuvo la oportunidad de escuchar todo el mensaje que Dios había ofrecido al pueblo de Israel y que el mundo gentil pudiera también tomarlo, el mensaje del evangelio del reino de Dios. Entonces se cumplió el tiempo de los gentiles y se cerró la puerta de los gentiles y se abre de nuevo a los judíos. En este tiempo se está abriendo de nuevo la puerta a los judíos. Y Dios está preparando todo, porque ha de suceder el día de venganza de Dios nuestro. Y todas las naciones van a lamentarse por haber afectado contra Israel. Y todos aquellos que habían perdido su identidad, todos aquellos pueblos, las tribus que perdieron su identidad y pasaron a través de los miles de años como cualquier otro pueblo, estos como nación se van a regocijar al recuperar la vida en el pueblo de Dios y volverán como los hijos de escogidos de Dios. Dice el versículo 43, alaba naciones su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expansión por la tierra de su pueblo. Así termina. Esto es lo que vamos a encontrar nosotros en el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Allí vamos a verlo. Y finalmente, este regocijo de las naciones por el día de venganza del Señor será con el gran cántico del Cordero. Sí, el cántico de Moisés, aquí está. ¿Cómo va a llegar? Sí, llega y va a llegar de todas maneras. Pero el cántico del Cordero será el cántico del triunfo más grande de toda la historia y el triunfo más grande de Dios en medio de todo lo que el hombre ha hecho. Dios no ha fracasado. El que dijo que el fracaso de Dios es un ignorante. Dios no ha fracasado. Dios sigue trabajando
sino que es paciente para con todos, para que todos se arrepientan y vengan a la salvación. Gracias a Dios por ello. Y estemos listos y preparados para todo lo que ha de venir. El Señor viene con sus grandes millar de santos para el día de venganza. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Dios, por esta hora, por estos momentos, por esta tu palabra. Glorifícate en el nombre de Yeshua, por todo lo que tú nos enseñas ahora. Señor amado, ayúdanos a atesorar lo que podemos retener y glorifícate, Señor, en cada uno de aquellos que te aman y te buscan y que no te conocen. Señor, glorifícate. Haznos sensibles a ti. Haz que podamos sacar de nuestra vida todas aquellas plumas llenas de cosas malas que nos hacen malos, que nos hacen cerrar nuestros ojos a ti. Guárdanos de ello. Ayúdanos a limpiarnos y glorifícate. Y te ruego que extiendas pronto la restauración a todas las tribus. Sobre todo ahora, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua, tú estás haciendo la restauración de Israel, pero restaura a muchos de tus hijos, Señor. Restaura de cuántos te han amado, entregado su vida a ti y necesitan volver a ti. Ayuda, restáuranos, Señor, ese primer amor, esa primera comunión contigo. Ayúdanos a valorarla y ayúdanos con tu poder a dar los pasos primeros para poderlos retomar. En el nombre de tu Hijo Yeshua, oramos a ti dándote gracias por todo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Un saludo para cada uno de todos los hermanos. Y tenemos nosotros ahora anuncios que hacer para el día miércoles a las 8 de la noche. Estaremos reuniéndonos. El día del Yom Kippur es el día domingo a las 7. Vamos a tener nosotros un especial servicio de Yom Kippur. Yom Kippur empieza en verdad el día domingo en el atardecer, pero lo vamos a hacer un servicio especial el domingo en la mañana, a las 10:30 de la mañana. Ahí va a haber un servicio donde ustedes van a recibir toda la instrucción, los avances de todo lo que tiene que ver el Shacharit, el Yom Kippur, cómo se hace todo eso, cómo es hacerlo en el mar. Todo eso vamos a hacerlo en un inicio del día domingo a las 10:30 de la mañana. Amén. El inicio del Yom Kippur, entonces empieza la caída de la tarde del domingo, en la anochecer. Pero el primer servicio va a ser el día domingo en la mañana. Bien, hermanos, gracias a todos ustedes por sus oraciones. Hemos pasado unos momentos sumamente delicados y agradecemos al Señor por sus oraciones y también por el apoyo y el respaldo por las ofrendas y las donaciones. Tienen ustedes la línea para donde pueden ustedes acercarse a hacer las ofrendas. Hay algunos hermanos que han hecho ofrendas, que han enviado su ticket, y gracias al Señor, y pronto estaremos dándole más informes al respecto. Saludos a todos nuestros hermanos en distintas partes del país y fuera del país. Compartan a todos nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga a cada uno. Amén. Voy a terminar dándoles a ustedes las bendiciones arónicas. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mivotav v'tzivanu lechamo b'nei Israel. Yevarechecha Adonai b'yizmorecha, Ya'er Adonai panav beilecha b'chunecha, Isa Adonai panav beilecha b'yashanecha shalom. El Señor los bendice y los guarda. Él hace resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. El Señor pone sobre sus vidas su presencia, su misericordia y su paz. Benditos son en Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Shabbat Shalom. Y
Shavua Tov. Shalom. Gracias a todos ustedes que nos acompañan cada semana en las transmisiones en vivo, en las publicaciones, en los comentarios. Deseamos que estas reflexiones sean de mucha ayuda para su vida. Si es así, no duden en compartirlo para que también ayude a otros. Visítenos. Desde ya son bienvenidos. La dirección y horario lo pueden encontrar en la página web o en nuestras redes sociales. O escríbanos un mensaje, que con gusto le responderemos. Que tenga una buena semana. Shalom.